Buenos días a todos, que Dios les bendiga. Recordemos que este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Así que le deseo que tenga un día lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de bendición de parte de nuestro buen Dios y Padre. El día de hoy vamos a continuar con una perla más acerca de la identidad. La identidad es un concepto clave para nuestras vidas. En Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice la palabra que conforme el hombre piensa de sí mismo en su corazón, así es como va a vivir. Y como todo en la vida, hay un concepto de identidad verdadero y un concepto de identidad falso. Y la identidad se lo voy a poner con un ejemplo. Cuando un fabricante fabrica un carro, a ese carro le da una identidad definida, le da una forma, le da un motor específico para un uso específico, con detalles específicos que van a determinar cómo ese carro va a funcionar correctamente. Por ejemplo, un carro de esas marcas de los vehículos que se usan para carreras, como el Lamborghini o el Ferrari o lo que sea, son carros para usarlos en carreteras y en carreteras en buen estado. Pero si uno de esos carros se mete a una finca, a un camino de terracería lodoso, ese carro no va a funcionar correctamente, porque su identidad no es para trabajar en una finca, su identidad es para trabajar en una carretera. De la misma manera, cada uno de nosotros fue diseñado por Dios para un propósito específico, y eso nos lo dice la palabra en Salmo 139, versículos del 13 al 16, y en Efesios capítulo 2, versículo 10. Fuimos diseñados para algo específico. Nuestra identidad debe venir de ese algo específico para lo cual fuimos usted y yo creados. Y en principio, usted y yo fuimos creados para ser hijos de Dios, no solamente criaturas de Dios. Criaturas de Dios es el primer paso, pero el paso siguiente es llegar a ser hijos de Dios, y llegamos a ser hijos de Dios por el reconocimiento de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero el mundo, en la caída, el diablo hizo algo, atacó el punto fundamental de la identidad del ser humano, y le dijo, el ser humano había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para que viviera en el carácter de Dios, para que viviera en las obras de Dios. Sin embargo, vino el diablo y les engañó a Adán y Eva y les dijo: no, ustedes no son como Dios. Si hacen lo que yo les digo, si desobedecen a Dios, entonces serán como Dios. Y desde entonces el mundo ha determinado nuestra identidad por lo que hacemos, no lo que hacemos por nuestra identidad, sino nuestra identidad por lo que hacemos, por esa naturaleza caída que es borracha, tonta, inútil, incapaz, o iracunda, narcisista, adicta, etcétera. Eso determina nuestra identidad en el mundo, y como el mundo determina nuestra identidad por eso y nosotros lo creemos, seguimos en el mismo rollo de esa falsa identidad. O si no, algunos, pues su identidad es ser ingeniero, abogado, doctor, etcétera, y ahí se mantienen en ese rollo, sin ir más allá de su verdadera identidad, que es de buscar su verdadera identidad, que es la identidad de hijos de Dios. Y lo peor del caso es que lo mismo sucede dentro del cuerpo de Cristo. Hay muchos que están afanados por el título y por hacer cosas para justificar un título, como pastor, evangelista, apóstol, profeta, maestro, salmista, siervo, etcétera, cuando ya tenemos el título más importante y el que es nuestra verdadera identidad. Una vez que creemos en Cristo Jesús, como dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y nuestra identidad debería partir de eso. Por eso, en la palabra de Dios no solo se insiste mucho en que somos hijos de Dios, sino en que somos santos, somos justos, somos obedientes. ¿Por qué? Porque ese es el resultado de nuestra nueva identidad.
nuestro ser debe estar definido por lo que hacemos. Nuestro ser debe estar definido por aquello por lo que fuimos creados para ser, y es hijos de Dios, y a partir de eso nuestro qué hacer debería ser el qué hacer de hijos de Dios, como dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, como hijos obedientes, sean santos como yo soy santo. Nuestra identidad determinaría lo que viviríamos. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, con su carácter, con muchas de sus cualidades, o más bien con todas sus cualidades, solo que limitadas en cuanto al alcance de ellas, vino el diablo y engañó, como mencioné, a Adán y Eva, y también lo quiso hacer con Jesús. Le dijo, lo quiso engañar diciéndole, probame que sos el Hijo de Dios, porque si no, no eres el Hijo de Dios. Y la tentación de el diablo a Jesús fue, si eres Hijo de Dios, entonces haz esto. O sea, la identidad la quería fundar sobre lo que hacía, no sobre lo que realmente Jesús era. Y Jesús muy sabiamente con la palabra de Dios le responde y ubica al diablo de tal manera que el diablo se fue. Y a veces tenemos ese problema, vemos ese problema en mucha gente. Principalmente la gente que está sufriendo, la gente que está rechazada, los adictos, a los que tienen alguna adicción. Ahora se dice que el adicto es un enfermo. No, el adicto es una persona que no tiene una identidad correcta. La adicción es un pecado, y es un pecado que está fuera de la identidad que Dios les dio. Pero como están enfermos y es una enfermedad incurable, entonces van a seguir enfermos el resto de su vida, van a seguir siendo adictos, van a seguir siendo todo lo malo que el mundo los etiquetó. Nosotros no, en Cristo Jesús, en el mundo para el mundo somos lo que hacemos. Sin embargo, para Cristo Jesús, que es la verdad, recordemos que el mundo está bajo el maligno y todo lo que el mundo piensa, hace o dice está fundamentado en una mentira. El mundo nos da una identidad por lo que hacemos, pero en Cristo Jesús es al revés. El reino de Dios es el reino del mundo al revés. Nuestra identidad debe estar fundada en lo que Dios nos hizo para hacer, y a partir de ahí vivir nuestras vidas en esa identidad. Y como creyentes, miren, como creyentes somos hijos de Dios, y como hijos de Dios la palabra de Dios dice que somos amados en Jeremías 31:3, y amados con amor eterno. Por el otro lado, en Efesios 1:6 la palabra de Dios dice que somos aceptados. En Efesios 1:3 somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Filipenses 4:13 todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Romanos 8:37 somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. En Efesios capítulo 2 versículo 10 dice la palabra que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y en Filipenses capítulo 1 versículo 6, y en Proverbios 4:18, y en Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 dice la palabra que nuestra vida es una vida en crecimiento, una vida en aumento, una vida en prosperidad. Sobre esos pilares debería estar fundamentada, realmente sobre el pilar de ser hijo de Dios debería estar fundamentada nuestra vida, y vivir de acuerdo a lo que significa ser un hijo de Dios. Algunas de las cosas que son algunas de las cosas que le acabo de leer. Y es muy diferente a lo que dice el mundo, ¿verdad? El mundo nos dice que somos inútiles, que somos incapaces, que somos tontos, que no podemos, pero Cristo nos dice todo lo pueden en Cristo que les fortalece. El mundo nos dice que hay cosas que son imposibles, pero el Señor nos dice
que nada hay imposible para aquel que puede creer. El mundo nos dice que somos rechazados, que no somos valiosos, y el Señor nos dice que somos amados con amor eterno y que nada ni nadie nos puede separar de su amor. El mundo nos dice que no vamos a prosperar. El Señor nos dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que nuestra vida se irá prosperando en la medida que prospera nuestra alma, etcétera. O sea, nuestra identidad en Cristo Jesús es una identidad contraria a la que el mundo nos da. Por eso es importante que usted y yo no solo sepamos que somos hijos de Dios, necesitamos vivir como hijos de Dios, necesitamos cambiar esa vieja identidad que el mundo nos vendió, que el mundo nos quiso, que el mundo quiso que la interiorizáramos y transformar esa falsa identidad en la verdadera identidad que tenemos en Cristo Jesús, comenzando por reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, nuestra necesidad acerca de Cristo, por reconocer que hasta, si no lo hemos hecho anteriormente, que hasta ahora hemos sido pecadores, pero que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados para que fuéramos salvos, fuéramos adoptados hijos suyos y como hijos suyos tener una nueva identidad. Y si ya somos hijos de Él, es el tiempo de fortalecer esa identidad en Cristo Jesús para vivir esa vida plena, esa vida abundante, esa vida en bendición que Él tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, hemos llegado al final de esta perla. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo día, que sea un día de cumplimientos, pero por sobre todo un día lleno de gozo, lleno de alegría, que es para lo que el Señor hizo este día para cada uno de nosotros. Bendiciones y un abrazo.